Imagina a un profeta llamado por un rey extranjero, que se encuentra atrapado entre la voluntad divina y sus propios deseos de riqueza y prestigio. Sin embargo, este profeta Balaam no es israelita, y su historia se desarrolla en medio de una travesía por el desierto que refleja los propios desafíos de Israel. La historia de Balaam, que incluye un burro que habla, la intervención divina y un duro mensaje de obediencia, ofrece una visión fascinante de la tensión entre la ambición humana y la soberanía divina. El libro de los Números, a menudo eclipsado por otros libros de la Torá, alberga esta inesperada narración, y en ella, Balaam se erige como una figura central cuyo encuentro con Israel revelará poderosas lecciones para las generaciones venideras. El propio libro de los Números se considera a menudo una colección de censos, peregrinaciones y leyes, quizá no de las secciones más fascinantes de la Biblia. Sin embargo, es en este contexto donde encontramos una de las historias más curiosas y desconcertantes, la interacción entre Balaam y los israelitas. Mientras Israel se encuentra al borde de la tierra prometida, tropezando con innumerables obstáculos, se pide a un profeta pagano de Oriente que los maldiga. No se trata solo de una historia de intriga política, sino de una narración que ahonda en verdades teológicas más profundas sobre la obediencia, los límites de la acción humana y las misteriosas formas en que Dios interactúa incluso con las personas más inesperadas. El comentario de Milgrom al libro de los Números presta a esta historia la atención que merece, analizando no solo los acontecimientos, sino también las profundas ideas teológicas que esconden. Balaam, aunque inicialmente fue contratado para maldecir a Israel, termina bendiciéndolo, un giro irónico y significativo a la vez. Pero para comprender realmente el significado de esta inversión, primero debemos entender el contexto en el que opera Balaam, un mundo en el que los profetas, el poder y la voluntad divina se entrecruzan de maneras que todavía desafían a los lectores de hoy. Según se desarrolla la historia en Números 22, Balaam recibe una llamada de Balac, el rey de Moab, aterrorizado por la presencia de Israel en sus fronteras. Tras presenciar las victorias de Israel sobre los reinos vecinos, Balac teme que los israelitas pronto invadan su tierra. Sabe que el éxito de Israel no es solo el resultado de su fuerza militar, sino del favor divino. Por eso recurre a Balaam, un vidente de renombre, con la esperanza de que el profeta pueda revertir la fortuna de Israel con una maldición. Lo sorprendente aquí es que Balaam, a pesar de ser un extraño para Israel, es considerado alguien cuyas palabras tienen peso, su reputación como adivino va más allá de su propio pueblo. Los mensajeros de Balac le hacen a Balaam una oferta que no puede rechazar fácilmente: riqueza, poder y honor. Sin embargo, aunque Balaam recibe una tentadora recompensa, pide consejo a Dios. Lo que sigue es una escena inusual en la que la respuesta del profeta no está determinada por su propia voluntad, sino por la voluntad divina del Dios de Israel. En el intercambio inicial, Dios prohíbe a Balaam que vaya con los oficiales moabitas. A pesar de la insistencia del rey y de las crecientes recompensas ofrecidas, la obediencia de Balaam sigue siendo la clave del desarrollo de la narración. Este episodio pone de relieve una interesante dinámica de la profecía bíblica, cómo incluso un profeta extranjero como Balaam debe someterse a la autoridad de Dios, independientemente del beneficio personal. El comentario de Milgrom arroja luz sobre la complejidad del carácter de Balaam en estas primeras interacciones. Aunque Balaam no parece totalmente malvado o engañoso, su disposición a aceptar sobornos y sus respuestas fluctuantes a la voluntad de Dios subrayan la tensión entre la ambición personal y el propósito divino. La historia es un poderoso recordatorio de que el plan de Dios no puede dejarse influir por los deseos humanos, y que su soberanía prevalecerá incluso cuando los humanos intenten manipular las circunstancias en su propio beneficio. En medio de las negociaciones de Balaam con los mensajeros de Balac, la narración da un giro inesperado cuando Dios interviene de manera poderosa, aunque sutil. Tras la negativa inicial, Dios habla a Balaam en sueños, ordenándole que no vaya con los oficiales moabitas. Esta orden divina sirve como límite, delineando claramente el curso de acción que Balaam debe seguir. Sin embargo, la complejidad de la situación se hace evidente cuando Balaam se debate entre los deseos de su corazón y la orden de Dios. Se le presenta una oportunidad de riqueza y honor, pero se le recuerda que sus acciones no pueden regirse por estas tentaciones mundanas. La historia se intensifica cuando Dios permite que Balaam vaya, pero solo bajo estrictas condiciones. Este permiso no es una simple luz verde para proceder, sino una sutil prueba de obediencia. La voluntad de Dios sigue siendo primordial, e incluso cuando Balaam emprende su viaje, permanece bajo la vigilancia divina. La interacción entre el libre albedrío de Balaam
y la soberanía de Dios se convierte en un tema significativo en esta parte de la narración. Dios no obliga a Balaam a elegir la justicia, pero se asegura de que las decisiones de Balaam estén en última instancia alineadas con su propósito. El comentario de Milgrom llama la atención sobre la naturaleza de la profecía y el papel de la agencia personal en este relato. La respuesta de Balaam a la visión de Dios ilustra los matices de la autoridad profética en el mundo bíblico. Aunque Balaam es extranjero y no israelita, su interacción con Dios demuestra que la voluntad divina trasciende las fronteras nacionales. Esta historia no es solo el relato de la desobediencia o el acatamiento de un hombre, es una lección sobre cómo la voluntad de Dios moldea el mundo, guiando sutilmente las acciones incluso de las figuras más inverosímiles. Cuando Balaam emprende su viaje para encontrarse con el rey Balac, la historia da un giro dramático y sobrenatural. En el camino de Balaam es bloqueado 3 veces por un ángel enviado por Dios, aunque Balaam es incapaz de ver la figura divina. La narración crea suspense cuando su asno, al sentir la presencia del ángel, se niega a avanzar. El animal, normalmente obediente a Balaam, se desvía repentinamente de su camino, provocando que Balaam arremeta con frustración. En ese momento ocurre lo que parecía imposible. El burro habla. La reprimenda del burro parlante es uno de los momentos más memorables y surrealistas de la Biblia. En medio de la ira de Balaam, la burra se pregunta por qué Balaam la ha golpeado, señalando que siempre ha sido una compañera fiel. Lo que sigue es un momento de impactante claridad para Balaam. El texto no solo presenta un acontecimiento milagroso, sino un momento de iluminación en el que la ceguera espiritual de Balaam queda al descubierto. Solo después de que el asno habla, los ojos de Balaam se abren para ver al ángel en su camino, e inmediatamente se siente humillado. El comentario de Milgrom destaca la importancia de este encuentro, señalando que la historia no trata solo de un animal que habla, sino de las limitaciones de la percepción humana y de la necesidad de la intervención divina. Balaam, a pesar de ser profeta, es ciego a la voluntad divina hasta que se ve obligado a enfrentarse a ella a través de una fuente improbable. El papel del asno es crucial. Actúa como conducto para la corrección divina, ilustrando el tema de que Dios puede utilizar incluso los medios más inesperados para transmitir su mensaje. El momento en que Balaam se da cuenta es un punto de inflexión, pues queda claro que sus acciones, antes impulsadas por la ambición personal, están ahora bajo el firme control de un poder superior. El asno parlante de la historia de Balaam no es solo una curiosa rareza, sino un profundo símbolo de la intervención y la sabiduría divinas. En el antiguo pensamiento israelita, los animales, en particular los burros, solían considerarse criaturas humildes, pero con un profundo significado simbólico. En esta narración, la negativa de la burra a seguir adelante y su discurso final sirven como vehículo para la corrección divina, revelando la ceguera espiritual de Balaam. La lección aquí no es solo que la ira y la impaciencia de Balaam le cegaron ante la presencia del mensajero de Dios, sino también que Dios, en su soberanía, puede utilizar los instrumentos más inverosímiles para cumplir su voluntad. Al permitir que el asno hable, Dios obliga a Balaam a enfrentarse a sus propias limitaciones. El asno, un animal sin capacidad profética, se convierte en el portador de la verdad, poniendo de relieve el marcado contraste entre la condición profética de Balaam y su incapacidad para percibir al ángel del Señor. Esta inversión de papeles es un poderoso mensaje. Quienes creen tener la visión más clara de la voluntad divina como Balaam pueden, de hecho, estar espiritualmente ciegos. El asno, en su simple fidelidad, se convierte en el verdadero vidente en este momento, sirviendo como espejo de los propios defectos de Balaam. El comentario de Milgrom subraya la idea de que este incidente no trata solo de la incapacidad de Balaam para reconocer la voluntad de Dios. Habla del tema bíblico más amplio de que la sabiduría y la guía divinas a menudo llegan a través de canales inesperados. El discurso del asno desafía la noción predominante de poder, mostrando que la guía de Dios puede venir de las fuentes más humildes y a veces de las más ignoradas. Este momento nos recuerda que la verdadera visión espiritual requiere humildad, y que quienes están abiertos a la corrección de Dios, sea cual sea la forma que adopte, verán con ojos más claros. Tras el dramático encuentro con el ángel y la milagrosa intervención del asno, Balaam prosigue con su misión, pero su enfoque empieza a cambiar. Llega a Moab, donde el rey Balac aguarda ansioso su llegada, esperando que Balaam maldiga por fin a Israel. Sin embargo, Balaam, ahora plenamente consciente del poder y la soberanía de Dios, contrasta con el profeta a sueldo que parecía ser.
En lugar de pronunciar la maldición que Balac deseaba, Balaam profetiza algo que sorprende a todo el mundo, incluso a sí mismo. En la primera profecía, Balaam declara que Israel es una nación bendecida, destinada a prosperar y a vencer a sus enemigos. Esta profecía es especialmente notable dado que se espera que Balaam maldiga a Israel. En cambio, reconoce la protección divina que rodea a los israelitas y al hacerlo, afirma su condición de elegidos a los ojos de Dios. Balac, frustrado por este giro inesperado de los acontecimientos, insiste en que Balaam lo intente de nuevo, esta vez en un lugar diferente, esperando un resultado distinto. Sin embargo, cada vez que Balaam abre la boca, se derraman bendiciones en lugar de maldiciones. La profecía más significativa es un oráculo sobre el futuro de Israel, en el que Balaam habla de un rey que surgirá de entre los israelitas, una referencia que muchos estudiosos consideran una profecía mesiánica. Esta profecía no solo revela el futuro divino de Israel, sino que también apunta a un ámbito más amplio del plan redentor de Dios para la humanidad. Balaam, a pesar de ser un profeta extranjero, habla con autoridad en nombre del Dios de Israel, confirmando el destino divinamente ordenado del pueblo al que fue contratado para maldecir. El análisis de Milgrom de estos oráculos proféticos pone de relieve un tema central de la historia. El plan de Dios no puede ser frustrado por planes humanos. A pesar de los esfuerzos de Balac y de las vacilaciones iniciales de Balaam, la voluntad de Dios prevalece, demostrando que ni siquiera el más poderoso de los reyes puede alterar el curso de la historia cuando éste ha sido fijado por el Todopoderoso. A pesar de sus poderosas profecías y de la guía divina, la historia de Balaam da un giro más oscuro en los últimos capítulos del libro de los Números. Después de entregar sus bendiciones a Israel, el papel de Balaam en la narración comienza a cambiar una vez más, revelando la complejidad de su carácter. Aunque Balaam es retratado como un profeta que escucha a Dios, su deseo de riqueza y honor acaba llevándole por un camino problemático. En Números 25, Israel se enreda en el pecado, cayendo en la idolatría y la inmoralidad sexual con los moabitas. La influencia de Balaam, aunque indirecta, desempeña un papel crucial en esta caída moral. El comentario de Milgrom sugiere que el verdadero fracaso de Balaam radica en su incapacidad para resistir plenamente la tentación de las ganancias materiales. Aunque se abstiene de maldecir directamente a Israel, las acciones posteriores del profeta parecen indicar que asesora secretamente a Balac sobre cómo debilitar espiritualmente a Israel. Se da a entender que Balaam aconseja a los moabitas sobre cómo llevar a Israel al pecado mediante la seducción de la idolatría y las prácticas inmorales. Su consejo se convierte en el medio a través del cual Israel se aleja de la fidelidad a Dios. Este punto de inflexión pone de relieve un tema importante de la Biblia, el peligro de comprometer las propias convicciones en aras del beneficio personal. La negativa inicial de Balaam a maldecir a Israel fue noble, pero su incapacidad para alinear plenamente sus acciones con la voluntad de Dios acaba trayendo consecuencias. La historia de Balaam advierte a los lectores sobre los peligros de permitir que los deseos personales nublen el juicio espiritual. Subraya la realidad de que los propósitos de Dios pueden cumplirse a través de un individuo, pero si ese individuo no está totalmente rendido a la voluntad de Dios, su desobediencia puede acarrear consecuencias de largo alcance. Así, aunque las profecías de Balaam son exactas, su fracaso personal revela un defecto crítico, su incapacidad para permanecer fiel y plenamente obediente al Dios que le había mostrado su misericordia y favor. La historia de Balaam, con todas sus vueltas y revueltas, nos deja una lección duradera sobre las complejidades de la naturaleza humana y la voluntad divina. A pesar de su innegable capacidad profética, el fracaso final de Balaam no se debe a una falta de habilidad o perspicacia, sino a un fallo del corazón. Es un hombre atrapado entre dos mundos. El mundo de la riqueza y el prestigio que le ofrece Balac, y el mundo del propósito divino, que exige obediencia y humildad. Su viaje revela que no basta con decir la verdad y la verdadera fidelidad, exige alinear la propia vida con esa verdad. La incapacidad de Balaam para hacerlo tuvo consecuencias trágicas, no solo para él, sino también para los israelitas. Uno de los aspectos más sorprendentes de la historia de Balaam es el papel del libre albedrío. Aunque Balaam es guiado repetidamente por Dios, sus decisiones siguen siendo suyas. La soberanía de Dios es clara, pero el corazón de Balaam sigue abierto a la tentación y, al final, cede. Esta tensión entre la voluntad de Dios y la elección humana es un tema que resuena en toda la Biblia. Las acciones de Balaam nos recuerdan que, aunque los planes de Dios son imparables,
los seres humanos siguen desempeñando un papel activo en su desarrollo. La cuestión no es si podemos frustrar los planes de Dios, sino cómo nos alineamos con ellos. El destino final de Balaam no es solo un cuento con moraleja sobre la codicia, es una lección sobre la importancia de la integridad, la obediencia y la humildad. Sus palabras proféticas, aunque inspiradas por Dios, se ven ensombrecidas por sus deseos personales, que nublan su capacidad para caminar plenamente en la verdad de Dios. Para los lectores modernos, esta historia sirve como recordatorio de que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios requiere algo más que pronunciar las palabras correctas, exige tener el corazón correcto y la voluntad de actuar. Al reflexionar sobre el viaje de Balaam, nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Vivimos de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros, o estamos, como Balaam, divididos entre dos caminos? La historia de Balaam y su asno no es solo historia antigua. Es una lección oportuna para cada uno de nosotros, que nos recuerda que nuestras decisiones importan, y que los propósitos de Dios para nosotros son a menudo más grandes y significativos de lo que podamos imaginar. Si esta historia te ha hecho reflexionar tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Cómo desafía el viaje de Balaam tu visión de la obediencia y la ambición personal? Continuemos la conversación y aprendamos juntos de este fascinante relato bíblico.